Pensemos por un momento en el titular típico del periódico que podemos leer cualquier mañana. Ujú. Imaginemos que a primera hora leemos algo como, no sé, el Banco Mundial confirma que la pobreza global ha bajado un 2%. Y claro, eso suena a matemática pura, ¿verdad? Sí, claro, suena un dato duro, frío y, bueno, innegable. Exacto. Pero, a ver, ¿y si ese número no fuera un reflejo objetivo de la realidad? ¿Y si fuera, digamos, un invento puramente teórico? Ya. Un andamiaje invisible, ¿no? Diseñado por alguien en un despacho para que veamos el mundo de una manera súper específica. Eso es. Pues esa es precisamente la inmersión a fondo en las fuentes que tenemos hoy. La misión es desentrañar cómo se fabrica exactamente esa información que consumimos a diario, casi como si fuera una verdad absoluta. Y fíjate que tenemos sobre la mesa un conjunto de textos académicos que son fascinantes para esto. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, un artículo de Sonia Araujo sobre la democratización universitaria, también fragmentos del libro de Rinaudo sobre cómo aprender en la universidad, Ujú. además del manual de metodología de Ruth Sautú y un análisis de Acevedo Díaz sobre esas fronteras a veces tan borrosas entre ciencia y tecnología. Ok, vamos a desgranar esto, porque de verdad promete. Y el objetivo de este análisis es que al terminar, quien nos escuche nunca vuelva a leer un titular de prensa o un estudio científico con los mismos ojos. Así que, para entender de qué están hechos los datos, tenemos que ir al principio, al lugar donde la mayoría de la gente se enfrenta a la validación del conocimiento por primera vez. Y ese lugar, bueno, no es otro que la universidad. Claro. El material de Araujo que hemos revisado nos ofrece una radiografía histórica muy reveladora sobre las políticas de democratización universitaria, especialmente si nos fijamos desde el retorno de la democracia, sobre todo en los años 80 y a principios de este siglo. Vale. El objetivo institucional era noble. Era abrir las puertas de las universidades estatales a sectores sociales muchísimo más amplios. O sea, garantizar que cualquier persona pudiera sentarse en un aula. Pero claro, el problema es que abrir la puerta no garantiza que la gente se quede adentro. Ese es el drama, sí. La documentación señala una paradoja que es dolorosa, la verdad. A pesar de tantas políticas de inclusión, hay un fantasma que no desaparece. Los altísimos índices de deserción. Eso es. La gente entra, supera la barrera económica o de acceso, pero luego un porcentaje enorme se estrella contra un muro invisible y abandona en los primeros años. Y aquí es donde entra el texto de Rinaudo porque nos da el porqué de este fracaso masivo. Y la verdad es que apunta a un culpable que parece totalmente inofensivo. ¿Ah, sí? Sí, la lectura. Madre mía. La lectura. Claro, es que aprender en la universidad requiere descifrar un ecosistema de textos para el que, sinceramente, nadie sale preparado del instituto. No es que los alumnos no sean inteligentes. Ya, es que no manejan el código, no. Exactamente. Rinaudo nos explica que no es lo mismo leer un manual didáctico que te lleva un poco de la mano que enfrentarte de golpe a una revista científica hiperespecializada, donde el autor da por hecho que tú ya dominas el debate histórico, la jerga. Es que es brutal. Me imagino a alguien de primero intentando entender qué significa marco epistemológico en su primera semana. Pues se frustra y lo deja, claro. Rinaudo propone estrategias vitales para esto, como enseñar a identificar la estructura del texto antes de leer una sola palabra, ver dónde está el abstract, la metodología, todo eso. A ver, viéndolo así es como si entrar a la universidad fuera a empezar a conducir en un país extranjero. Me gusta esa comparación, a ver. O sea, tienes tu carnet, sabes cómo funciona el coche, pero de repente las señales de tráfico son de otros colores o tienen formas raras. Si los estudiantes leen la sección de metodología esperando la trama de una novela, En lugar de un manual de instrucciones técnicas, claro. eso es como mirar una señal de seda el paso y pensar que es un adorno. El resultado es un choque monumental. Totalmente. Pero, y aquí viene lo interesante, si los estudiantes chocan contra estos textos porque no saben leerlos, la siguiente pregunta lógica que plantean las fuentes es otra. Ujú. ¿De qué están hechos exactamente esos textos? ¿Cómo se construyen esas supuestas verdades académicas? Bueno, y para responder a eso nos topamos de frente con el manual de metodología de Ruth Sautú. Y tiene una premisa central que, de verdad, sacude cualquier certeza que tengamos sobre la objetividad. Sí, esa frase que lo cambia todo. Todo es teoría. Exacto, todo es teoría. Sautú nos dice que los datos empíricos jamás hablan por sí solos. Es la teoría la que les da un lenguaje. Ya, porque si no son números mudos. Eso es. Y ella explica la tríada del diseño de investigación, que son
el marco teórico, los objetivos y la metodología. Lo clave aquí es que el marco teórico dicta de forma irrevocable a los otros dos. Vale, pongamos un ejemplo de las fuentes para que se entienda bien. Perfecto. En el prólogo del manual mencionan el tema de la línea de la pobreza del Banco Mundial. Ah, sí, el ejemplo de los $2 diarios. Ese mismo. A ver, la opinión pública ve eso de ganar menos de $2 diarios como un dato objetivo y puro. Pero los autores del texto explican que esto es en realidad una formulación teórica estrictamente economicista. Claro, y hay que recalcar aquí, para ser totalmente imparciales con el material, que no es que estemos nosotros posicionándonos políticamente contra el Banco Mundial. No, para nada. Estamos relatando la crítica que expone el propio texto de Sautu y Borón sobre cómo una teoría sesga un dato matemático. Porque claro, $2 en Cuba o en una zona rural te dan para un nivel de vida distinto que en China o en pleno centro de Nueva York. Exacto. El enfoque economicista decide que el dinero es la única variable. Pero si, como plantea el texto, cambias el marco teórico y decides medir la pobreza según la integración cultural o la participación social, Entonces los datos cambian por completo. radicalmente, la metodología pasaría a medir, no sé si tienes un centro de salud cerca o una red vecinal, y de repente quién es pobre y quién no en la estadística es completamente diferente. Y la realidad física no ha cambiado, solo la lente teórica. Vale, pero y aquí es donde se pone realmente interesante. Si todo es teoría y los datos cambian según el cristal con el que el investigador decida mirar, entonces, ¿qué pasa con la objetividad en las ciencias sociales? Ya, parece que todo vale. Claro, ¿significa eso que no existe la objetividad? ¿Que es todo simplemente una opinión gigante disfrazada de ciencia? Pues es una duda muy razonable, pero el manual de Saussure responde a esto utilizando los supuestos epistemológicos. Nos divide la investigación en dos grandes paradigmas, el positivismo y el constructivismo. El positivismo, que es más cuantitativo, asume que la realidad es externa y cuantificable. El investigador intenta separarse del objeto de estudio para no contaminarlo. Como alguien que hace una foto con temporizador para no salir en ella. Qué buena imagen, ¿sí? Y en el otro extremo está el constructivismo, ligado a lo cualitativo. Este paradigma asume que la realidad es múltiple y que el investigador no puede borrar su huella porque está dentro de la sociedad que investiga. O sea, el investigador reconoce que sus propias experiencias afectan la visión, como un pintor que sabe que su estado de ánimo afecta los colores del cuadro. Eso es. Y la respuesta a tu pregunta sobre la objetividad es que, según el texto, la objetividad no reside en ser neutralmente perfecto, sino en la transparencia. Ah, vale. En declarar explícitamente desde qué marco teórico estás investigando. O sea, decir, estas son mis gafas y esto es lo que veo con ellas. Exactamente. Pero claro, si la teoría define los datos que obtenemos, llegamos a la pregunta del millón, que también abordan nuestras fuentes. A ver. ¿Quién decide qué teorías y qué objetivos merecen ser investigados en primer lugar? Porque investigar cuesta dinero. Ese es el núcleo duro del problema actual. Volviendo al prólogo del texto de Saussure, los autores denuncian una crisis gravísima de financiamiento en las ciencias sociales. Ya, el dinero siempre de por medio. Es que el locus, o sea, el centro de producción de la investigación, se ha desplazado. Antes estaba en las universidades. Ahora se ha movido hacia agencias gubernamentales e instituciones financieras internacionales. Quien paga manda, vaya. Tal cual. Y los autores definen esto como el auge del modelo de consultoría. Vale. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues que la ciencia social deja de ser esa conciencia crítica de la sociedad y se convierte en una herramienta para dar respuestas rápidas como parches concretos a los problemas inmediatos que tienen los gobiernos. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Es decir, si lo llevamos a una analogía médica, es como si los científicos sociales se convirtieran en médicos que solo pueden recetar analgésicos para el dolor temporal. Sí. Viene el gobierno de turno y necesita una pastilla para el dolor de cabeza, porque nadie quiere financiar una investigación larguísima sobre la causa real y profunda de la enfermedad, porque políticamente no compensa. Es una analogía perfecta. El éxito de la investigación en el modelo de consultoría se mide en si satisface al cliente. Se omiten cuidadosamente los factores estructurales para no incomodar. El producto se mercantiliza. Ya. Y esto nos lleva directos a la última parte de nuestra inmersión de hoy. Sí, al texto de Acevedo Díaz. Exacto.
Porque si a los investigadores académicos se les exige comportarse como consultores rápidos y mercantilistas, entra en juego una de las confusiones más grandes de nuestra época, la frontera entre ciencia y tecnología. Una frontera que, según nos cuenta Acevedo Díaz, movimientos educativos como el CTS, el de Ciencia, Tecnología y Sociedad, no han sabido mantener clara. A menudo se usa la tecnología como si fuera un simple subproducto de la ciencia, y el texto desmiente esto con unos criterios diferenciadores increíbles. Sí, a mí, de todos los criterios que da, el que más me voló la cabeza fue el de la actitud ante las publicaciones. Es que es clave. Fíjate, la ciencia, por definición, busca imperiosamente publicar. Su meta es hacer público el conocimiento para que la comunidad lo valide. Pero la tecnología, en cambio, busca todo lo contrario. Busca ocultar. Ocultar para patentar. Exactamente. Rodear el conocimiento de secretos industriales y patentes para mantener una ventaja comercial. Ya, los propósitos son totalmente distintos. Los laboratorios de investigación académica, los de ciencia, buscan el porqué de las cosas, mientras que los laboratorios industriales buscan el para qué y el beneficio económico. Esa es la gran división que establece el texto de Acevedo Díaz. Y si conectamos esto con la sección anterior del modelo de consultoría, el panorama es bastante claro. Si los gobiernos y las instituciones, que son los que tienen el dinero, exigen resultados inmediatos, útiles y rentables a las universidades, Las están obligando a comportarse como industrias tecnológicas. básicamente están obligando a la ciencia a disfrazarse de tecnología para poder sobrevivir y pagar las nóminas. Exacto. Lo cual empobrece la creación de teorías a largo plazo que no tienen un beneficio económico directo. Bueno, vamos a hacer un poco de síntesis de todo este viaje intelectual que hemos hecho. Venga, que ha sido intenso. Hemos empezado viendo a esos estudiantes universitarios completamente perdidos, chocando contra textos incomprensibles. Textos que, luego descubrimos, esconden teorías predeterminadas bajo sus metodologías. Eso es. Luego hemos visto cómo el dinero y el financiamiento dictan, a través del modelo de consultoría, qué teorías sobreviven y cuáles no. Para terminar viendo cómo esa misma presión por la utilidad económica difumina la línea entre descubrir el mundo, que sería la ciencia, y explotarlo, que es la tecnología. Ha sido un análisis súper revelador y la invitación para la audiencia es llevar esto a su día a día. ¿Sabes? La próxima vez que, no sé, en las noticias alguien cite un estudio definitivo o un dato duro innegable. Quien nos escucha ya tiene las herramientas para sospechar un poco. Exacto, para hacer las preguntas correctas. ¿Cuál es el marco teórico detrás de este número? ¿Qué están eligiendo medir y qué están eligiendo ignorar? Y sobre todo, ¿quién ha financiado esa respuesta concreta? Esa es la clave. Y para despedirnos, queremos dejar una idea flotando en el aire. Algo para que quien nos escucha le dé una vuelta a solas. A ver, Si resulta que todo es teoría, y la financiación moderna, con este modelo de consultoría, solo apoya la tecnología de resultados inmediatos. ya ve por dónde vas. De análisis, y nos vemos en la próxima inmersión a fondo.